Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, un caso realmente fascinante. Preparados para un viaje al corazón de un misterio que ha perturbado a muchos durante décadas. Sí, una historia que comienza en un lugar aparentemente tranquilo, Wailea, Texas. El caso Candy Montgomery, crimen y escándalo en los suburbios de Texas. En los años 80, la comunidad de Wailea, Texas, era el epítome del sueño americano. Familias jóvenes, casas con jardines bien cuidados y una vida tranquila que parecía inmune a las tragedias. Sin embargo, el 13 de junio de 1980, este idílico suburbio se convirtió en el escenario de un brutal asesinato que dejó perplejo al país. Candy Montgomery, una ama de casa y madre de 2 hijos, fue acusada de asesinar a su amiga y vecina Betty Gore con un hacha. Este caso no solo capturó la atención nacional, sino que también expuso las tensiones ocultas en las vidas aparentemente perfectas de los suburbios. Los protagonistas, Candy Montgomery y Betty Gore. Candy Montgomery era una mujer que a simple vista tenía todo bajo control. Estaba casada con Pat Montgomery, un ingeniero eléctrico exitoso, y juntos tenían 2 hijos. La familia Montgomery era activa en la iglesia metodista local, donde Candy era conocida por su carisma y energía. Sin embargo, Candy se sentía atrapada en la monotonía de la vida doméstica. Buscaba algo más emocionante, algo que rompiera la rutina de ser simplemente una esposa y madre. Por otro lado, Betty Gore era la opuesta de Candy en muchos aspectos. Betty, una maestra de escuela, era más reservada y enfrentaba sus propios desafíos. Estaba casada con Alan Gore, un hombre trabajador pero emocionalmente distante. Su matrimonio estaba marcado por tensiones, en parte debido a las inseguridades de Betty y a las largas ausencias de Alan por trabajo. Betty y Candy se conocieron en la iglesia y desarrollaron una amistad superficial, pero sus vidas estaban destinadas a chocar de manera trágica. La relación prohibida. En 1978, Candy decidió que necesitaba algo más en su vida. Fue entonces cuando fijó su atención en Alan Gore. Según los relatos, Candy fue quien dio el primer paso, abordando a Alan con una propuesta directa, una aventura extramarital sin compromisos emocionales. Alan, aunque inicialmente dudoso, aceptó. La relación comenzó de manera clandestina, con encuentros cuidadosamente planificados para evitar sospechas. Ambos establecieron reglas estrictas: no dejar que la aventura interfiriera en sus matrimonios ni desarrollar sentimientos románticos. La relación duró aproximadamente un año antes de que Alan decidiera ponerle fin en 1979. Según él, quería centrarse en su matrimonio con Betty, especialmente después de que ella comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Aunque la relación terminó, las tensiones entre Candy y Betty seguían latentes, aunque Betty no sabía con certeza quién era la amante de Alan. El día del asesinato. El 13 de junio de 1980, Candy visitó la casa de Betty para recoger un traje de baño para la hija de Betty, quien estaba pasando el día con los Montgomery. Según el testimonio de Candy, Betty la confrontó sobre la aventura con Alan. La discusión escaló rápidamente y Betty supuestamente fue a buscar un hacha que guardaba en la casa. Candy afirmó que Betty la atacó primero, y en el forcejeo, logró quitarle el arma. Lo que ocurrió después es objeto de debate. Candy afirmó que actuó en defensa propia, pero el nivel de violencia fue extremo. Betty fue golpeada 41 veces con el hacha. El ataque fue tan brutal que dejó marcas en las paredes y el techo del lavadero donde ocurrió el crimen. Tras el asesinato, Candy se duchó en la casa de Betty, intentó limpiar la escena y luego continuó su día como si nada hubiera pasado, incluso asistiendo a una clase de la iglesia. El descubrimiento del cuerpo. Esa noche Alan Gore, quien estaba de viaje por trabajo, intentó comunicarse con Betty sin éxito. Preocupado, pidió a unos amigos que revisaran la casa. Cuando entraron, encontraron una escena que parecía sacada de una película de terror. El cuerpo de Betty estaba en el lavadero, rodeado de sangre. La policía llegó rápidamente y comenzó una investigación que inicialmente parecía un misterio sin resolver. La investigación y el arresto. Las pistas llevaron rápidamente a Candy Montgomery. Los investigadores notaron inconsistencias en su comportamiento y en su relato de los eventos. Finalmente, Candy confesó haber matado a Betty, pero insistió en que lo hizo en defensa propia. Su arresto conmocionó a la comunidad, que no podía reconciliar la imagen de la amable ama de casa con la brutalidad del crimen. El juicio, un espectáculo mediático.
El juicio de Candy Montgomery comenzó en octubre de 1980 y se convirtió en un espectáculo mediático. Su defensa se centró en la idea de que Candy actuó bajo un estado de respuesta automática, provocado por un trauma infantil. Según su abogado, Candy había reprimido años de emociones negativas, y el enfrentamiento con Betty desencadenó una reacción instintiva de supervivencia. Durante el juicio, Candy relató cómo Betty la confrontó y cómo el ataque se intensificó. También se revelaron detalles de la relación extramarital entre Candy y Alan, lo que añadió un nivel de morbo al caso. La fiscalía argumentó que el número de golpes indicaba un acto de ira descontrolada, no de defensa propia. Sin embargo, el jurado finalmente declaró a Candy no culpable, basándose en su testimonio y en la falta de pruebas concluyentes que demostraran premeditación. La reacción del público. La absolución de Candy generó una ola de indignación. Muchas personas en la comunidad de Wailea no podían entender cómo alguien que había cometido un acto tan violento podía quedar en libertad. Candy y su familia se mudaron poco después del juicio, buscando comenzar de nuevo lejos del escrutinio público. El legado del caso. El caso de Candy Montgomery sigue siendo objeto de fascinación más de 40 años después. Ha sido adaptado en libros, documentales y series de televisión, incluyendo la miniserie Candy de 2022, protagonizada por Jessica Biel, y Love y Death de 2023 con Elizabeth Olsen. Estas adaptaciones han explorado no solo los hechos del crimen, sino también las dinámicas sociales y psicológicas que llevaron al trágico desenlace. Este caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, la complejidad de las relaciones humanas y las tensiones ocultas en la vida suburbana. ¿Fue realmente defensa propia o un acto de ira incontrolada? ¿Cómo pudo el jurado justificar la absolución de Candy? Estas preguntas siguen sin respuestas claras, manteniendo vivo el interés en este caso. Sobre la fragilidad de la vida, sobre las consecuencias de nuestros actos. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Candy Montgomery, esa historia nos sigue hablando, nos sigue interpelando, nos sigue recordando que a veces la realidad puede ser más extraña, más compleja, más fascinante que cualquier ficción. Y con esa reflexión, con esa invitación a que ha marcado la historia criminal de Estados Unidos. Y que sin duda seguirá generando debate y especulación durante muchos años más. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó el vídeo, recuerda apóyame con un like y suscríbete y compartir para más contenido. Gracias por tu apoyo. Chao.